Vocales del Consejo de Participación afirman que la Asamblea sí tiene la potestad legal para iniciar un juicio político en contra de José Carlos Tuárez. Por otro lado, la Fiscalía ya analiza una denuncia penal en su contra. Por decisión de la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado ya no necesitará un informe de Contraloría para iniciar procesos penales por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Consejo de la Judicatura destituyó a 3 jueces que concedieron un recurso de habeas corpus preventivo a los hermanos Isaías. Policía Nacional tomó control de las zonas más conflictivas en la actividad minera ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura. En lo internacional, colapso de un edificio de 3 pisos en Medellín, Colombia, dejó al menos 3 muertos. Equipos de socorro lograron rescatar a 3 personas con vida. Además, la ONU denunció violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Rosa Chalá y Victoria de Sintonio afirman que la Asamblea tiene la potestad legal para iniciar un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación, José Tuárez. Además, hacen un llamado para quienes han denunciado supuestas irregularidades en contra de Tuárez, las presenten ante el Consejo para que sean investigadas. Las consejeras marcan distancia con el presidente del Consejo de Participación. Rosa Chalá y Victoria de Sintonio afirman que la Asamblea tiene toda la potestad legal para iniciar un proceso político en contra de Carlos Tuárez. Cada función debe hacer su trabajo y los asambleístas harán su trabajo. Sí, las pruebas que dicen tener, no, porque yo no las tengo, no las puedo decir, como esto que tengo en mis manos, aquí está la documentación. Sabrá el presidente responder a todo eso. Todos los servidores públicos, servidoras y servidores públicos tenemos la obligación de transparentar todas nuestras actuaciones. El presidente del Consejo en ese momento tendrá la oportunidad de responder. Aseguran que las denuncias son múltiples de supuestas irregularidades en la inscripción de Carlos Tuárez como candidato al Consejo y que para aclarar estas denuncias las investigaciones deben realizarse y cada quien responder por sus actos. Él tendrá, insisto, la oportunidad de poder comparecer al juicio político y poder entregar las pruebas de cargo y descargo. ¿Quién le puede destituir al presidente o a cualquiera de nosotros? Porque los 14, tanto los consejeros que somos principales como los que son suplentes, estamos sujetos a cualquier investigación, pueden hacerlo tranquilamente. No descartan que el Consejo pueda también iniciar una investigación interna, pero piden que quienes tengan la documentación sobre el caso la presenten para que sea analizada. Ante el Consejo no hemos recibido ninguna denuncia, es más, les invito a quienes tengan estas denuncias que lo metan, que lo depositen a través del Consejo y yo creo que los 7 consejeros que somos, incluido el presidente, daremos respuesta a eso. Son las reacciones de 2 de las integrantes del Consejo de Participación ante las denuncias que pesan en contra de su presidente, Carlos Tuárez. Informó Javier Gallo. La Fiscalía ya analiza la denuncia presentada en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez. El pedido lo presentó días atrás la Unión Nacional de Educadores. A Tuárez se lo acusa de haber falsificado documentos que fueron utilizados para inscribir su candidatura al Consejo. La denuncia fue presentada el pasado 24 de junio por la Unión Nacional de Educadores. Aquí se argumentaba que Carlos Tuárez habría utilizado documentos y certificaciones falsas para inscribirse como candidato. Lo acusaban de perjurio y de falso testimonio. Está la falsificación de documentos, que son los principales delitos que están descritos en el Código Integral Penal. Y esta denuncia ya está siendo analizada por la Fiscalía General del Estado para determinar si se inicia o no una indagación. Se recibió la semana anterior una denuncia, la misma que tiene que ser analizada para aperturar la respectiva investigación. El gremio de
la UNE afirmaba que la presentación de documentos falsos son un delito penal que debe ser investigado por la Fiscalía y sancionado como manda el Código Integral Penal. No se puede utilizar documentos falsos para llegar a un puesto como el que tenemos. Y es que para su inscripción como candidato, Carlos Tuárez habría presentado certificaciones falsas, versión que fue corroborada por los sacerdotes de la Orden de los Dominicos, a la cual pertenece Tuárez. Por ejemplo, habría presentado certificaciones de que fue rector de una universidad, además de director de una emisora en la ciudad de que ya analiza el caso. Mientras tanto, en el otro frente abierto en contra de Tuárez ya se analizan las causales por las que se le podría iniciar un juicio político en la Asamblea. Nació su candidatura a base de forja de documentos, a base de conceptos ilegales. Consecuentemente, no puede decirse que ya como está, ya pasó los primeros filtros, acá no se puede abocar conocimiento de estos hechos que no tienen que quedar en la impunidad. Y es que en la legislatura se está allanando el camino para que a Tuárez se lo procese. El que haya venido acá a la Asamblea, este personaje, y haber hecho el desaire de apenas de estar pocos minutos de irse, es inaceptable, inaceptable. Esta es, señor Tuárez, la primera función del Estado. Esta es la Asamblea Nacional, este es el Congreso de la República, que tiene, de acuerdo a la Constitución, la potestad de ejercer el control político. Se espera que la próxima semana los legisladores que impulsan los procesos presenten oficialmente el pedido para que la Asamblea inicie un enjuiciamiento político en contra del presidente del Consejo de Participación. Informó Javier Gallo. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, informó que el organismo está analizando los mecanismos constitucionales que permitan revisar las actuaciones del Consejo Transitorio. El funcionario se encuentra en Manabí, donde advirtió que no le teme a sus opositores. No puede oficiar misa por un año, pero ha empezado una evangelización aparentemente ciudadana desde la provincia que lo vio nacer antes de que se incline por el clero. José Carlos Tuárez llega a Manta y dice que en todos los diluvios solo le teme a Dios. Pueden revisar todo lo que quieran, yo no tengo nada que ocultar, todos mis papeles son legales, lo único que es una persecución política. Estamos buscando el marco jurídico para poder actuar conforme a la ley y la Constitución. Que se encargará de vigilar cada centavo que se aportó para levantar a Manabí de una tragedia llamada 16A, cuyos fondos y aportaciones se ejecutaron en el gobierno anterior con la ley solidaria y hoy son materia de investigación. Transparentar todos los fondos que se dieron para la reconstrucción de Manabí. Vamos a trabajar en eso de tal forma que los dineros lleguen a los más necesitados. Luego volvió a fustigar a los medios en general, aunque en este sermón ya empezó a discernir una idealización. Acuso a la prensa corrupta por este linchamiento mediático que hizo. Hay prensa buena y prensa mala. Acudió entonces a las oficinas del Consejo en Portoviejo y de ahí a un acto en Charapotó con algunos grupos sociales. Este sábado tendrá un conversatorio en el balneario de Crucita. Ningún acto de contrición tras su fugaz comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional. Con mucho gusto iré, siempre y cuando me pregunten de mi puesto y no de cosas pasadas. Y que si en ese foro, hoy ajeno a la agenda, han empezado a levantar firmas para su interpelación, eso no le mueve la capilla. ¡No les tengo miedo! Esa es la palabra. No les tengo miedo. Informó Jorge Escobar. A pesar que han transcurrido alrededor de 48 horas que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dispuso el arresto domiciliario en vez de la prisión preventiva, Alexis Mera no puede salir de la cárcel 4 en el norte de Quito. Su defensa denuncia que se han puesto trabas. La salida de la cárcel 4 en Quito de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Rafael Correa, se alarga. A pesar que el pasado miércoles un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aplicó medidas alternativas, cambiando la prisión preventiva por arresto domiciliario. La fiscal Diana Salazar mostró su inconformidad por la resolución y como estrategia pidió ampliación, haciendo referencia a que el pasado 1 de junio se dictó orden de prisión contra Mera, la cual habría sido ratificada el 19 del mismo mes en la audiencia de reformulación de cargos. No le permitieron a la Fiscalía que se refiera sobre ese hecho, lógicamente porque tenían que pronunciarse que ese no era el momento para que ellos puedan resolver y no podían levantar las medidas de la forma como lo realizaron el día de ayer.
Al respecto, la jueza Daniela Camacho, mediante providencia, indicó: en la audiencia de reformulación de cargos, se excluyó del debate y no fue objeto de decisión de esta juzgadora la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ciudadano Alexis Javier Mera. Más adelante señala, no existe orden de prisión preventiva dispuesta el 19 de junio del 2019 en contra de Alexis Mera, pues tal medida cautelar no fue objeto de debate en la audiencia de reformulación de cargos, al encontrarse suspendida mi competencia en virtud del recurso de apelación. La defensa de Mera explica que esto de alguna forma impidió la salida de su defendido a tiempo. En la audiencia de reformulación de cargos, cuando se refirió a las medidas cautelares, yo fui muy prolijo en recordarle a la jueza que estaba pendiente un recurso de apelación, a lo que la jueza respondió afirmativamente, y a eso se debe y no a otra cosa, la providencia que la doctora Camacho emitió el día de hoy. Nunca hubo 2 órdenes de prisión, eso es falso. Mera ingresó a la cárcel 4 el pasado 1 de junio, como parte de la investigación por el denominado caso Arroz Verde, que busca establecer supuestos aportes económicos no justificados a campañas electorales en el anterior régimen. Aparentemente empieza a destrabarse algo que no debió trabarse nunca, pero sin embargo todavía no está terminado el trámite, todavía vamos a tener que esperar un poco más, se imaginarán la incomodidad que esto genera. La falta de un documento del Ministerio del Interior sería la causa para que Mera no pueda trasladarse a la ciudad de Guayaquil, para que cumpla con el arresto domiciliario. De ser el caso fin de semana, ¿sí podría darse este trámite? Debería. La garantía del procesado no está supeditada a los días laborables. En el derecho penal no se descansa los sábados y los domingos. Antes de que Mera se disponga a dejar la ciudad de Quito, se le colocará el dispositivo electrónico, informó Héctor Romero. Verónica Pinargote, ex asesora de la asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, asistió a la Fiscalía General del Estado para reconocer su firma y rendir su versión libre y voluntaria en torno a la denuncia que presentó el pasado 21 de mayo por el presunto cobro de diezmos. Pinargote asegura que por 3 meses, para conservar el trabajo, habría depositado en la cuenta del esposo de la legisladora más de $2.800. Además, denuncia que estaría siendo víctima de amenazas. 3 meses estuve depositando $2.861 en la cuenta del esposo para las letras del carro que estaba pagando. Para poder continuar con el trabajo, puse la denuncia, he recibido amenazas, calumnias e infamias. María Verónica va a entregar hoy día una prueba, en este caso la Fiscalía le ha pedido su teléfono, el dispositivo en el cual tiene grabaciones en donde se le amenaza. Y las pruebas pues que ella mantiene, tiene los depósitos que se hicieron a la cuenta del cónyuge de la señora asambleísta. La Fiscalía General del Estado ya no necesitará un informe de Contraloría para iniciar procesos penales por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Desde el 2010, la Fiscalía General del Estado necesitaba un informe por parte de Contraloría para poder iniciar una acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. A partir de este jueves 4 de julio, la Corte Constitucional resolvió declarar la inconstitucionalidad de esa norma señalada en el artículo 281 del Código Integral Penal. Esa sentencia que hemos dado es de suma importancia, con la finalidad de que no haya la impunidad. En la resolución se explica que la Corte analizó dichas normas y estableció que constituyen una afectación a la autonomía de la Fiscalía General del Estado. El Contralor, al no dar esa información, ese requisito era necesario, como digo, y entonces el fiscal no podía proceder. Y eso es contradictorio porque la Fiscalía tiene autonomía y puede pues llevar adelante un proceso penal. En la sentencia, la Corte aclara que la Fiscalía podría reaperturar casos en etapa de indagación previa que fueron archivados o desestimados por no contar con informe previo de Contraloría, si aparecieren nuevos elementos en cualquier momento. Aquí se daba hasta una contradicción, porque por un lado estos delitos eran imprescriptibles. Entonces, ¿cómo va a ser posible que esto tenga que estar sujeto a un informe previo? La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por Raúl Cabanilla en junio del 2016. En Quito informó Andrea Orbe.
Abogados expertos en el tema están de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, misma que señala que la Fiscalía ya no necesitará de un informe de Contraloría para poder iniciar acciones legales por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Digna de aplaudir. Así define el constitucionalista Ismael Quintana la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 281 del Código Integral Penal numeral 3, que exige un informe previo de la Contraloría General del Estado para que la Fiscalía inicie una acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Y entendemos que la Corte Constitucional bien ha hecho en acoger esos argumentos y en declarar la inconstitucionalidad de esto. Lo que se le ha restituido es su facultad de autonomía y la posibilidad de investigar como única titular de la acción penal pública. El jurista Ramiro García está de acuerdo con esta postura. Yo creo que es un nuevo acierto de la Corte Constitucional y nos muestra que hay una visión clara de lo que se debe hacer en cuanto al ordenamiento jurídico. Aunque la sentencia no es retroactiva, el carácter de tales delitos es imprescriptible, por lo que se podría reaperturar su investigación si es que se presentaren nuevos elementos. El hecho de que sea lo venidero no significa que la Fiscalía no pueda investigar las obras anteriores. Es decir, de aquí en adelante, Fiscalía ya no necesita el informe de responsabilidad penal para poder actuar. No prescribe, ¿no? Exactamente. Tan pronto haya una noticia de que se pudo haber cometido el delito, Fiscalía ahora tiene la obligación de investigar sin esperar informe de Contraloría. Y eso es lo importante. A decir de los expertos en el tema, habrían entonces varios casos que deberían ser nuevamente revisados. Porque hay varios. Todo el tema Petrochina. Hay casos de Odebrecht, donde también hay cuestiones que han quedado en el limbo porque no hay informe de Contraloría. Entendemos que esos casos van a caminar. Los que estén archivados tendrían que volver a abrirse y los que no fueron investigados y procesados tendrán que ser investigados y procesados. Dicen que lo que se quiere es buscar que ningún caso quede en la impunidad. En Quito informó Andrea Orbe. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a los 3 jueces que concedieron un recurso de habeas corpus preventivo a favor de los hermanos Roberto y William Isaías, ex accionistas de Filambanco, con el que se pretendía evitar que entraran a prisión en caso de ser deportados a Ecuador por el gobierno de los Estados Unidos. Según la Judicatura, los jueces que forman parte de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas habrían incurrido en error inexcusable, una infracción tipificada como gravísima en el artículo 108, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. El experto informático Ola Vini, investigado por el presunto delito de espionaje, acudió a la Fiscalía General para cumplir con su presentación periódica ante la autoridad. Allí los padres del sueco, junto a su abogado, denunciaron que temen que busquen incriminarlo con pruebas falsas. En compañía de sus padres, el sueco Ola Vini, investigado presuntamente por vulnerar sistemas informáticos en Ecuador, llegó hasta la Fiscalía General del Estado para cumplir con la medida cautelar interpuesta por la Corte Provincial de Pichincha de presentarse cada viernes ante el fiscal del caso. Ola es inocente y no ha cometido ningún delito, y Ola seguirá cumpliendo con la ley del Ecuador como siempre lo ha hecho y con todas las restricciones que le ha puesto en este caso la autoridad para su presentación todos los viernes aquí y no salir del país. Los padres del experto informático indicaron que permanecerán por 2 semanas más acompañando a su hijo en el proceso judicial que enfrenta. En este marco, junto a su abogado, señalaron que tienen una preocupación. A nosotros nos preocupa que pueda aparecer una carpeta con langostas, o nos puede preocupar que aparezca una carpeta con cualquier otra cosa. Ahora, lo bueno es que, como ustedes saben, al ser un profesional de tan alto nivel, Ola sabe exactamente qué hay en sus equipos. Ante ello advirtieron estar preparados. Trabajaremos con los equipos tecnológicos que sean necesarios y con las personas acordes a este conocimiento para demostrar que si es que llega a pasar, eso no es Tuguay. Responderemos en derecho como lo hemos venido haciendo. La próxima semana concluirá el periodo de instrucción fiscal dentro de este caso por el presunto delito de espionaje. En Quito informó Adriana Rojas. Para ese viernes se tenía previsto que la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos reciba la versión del general de policía Víctor Arauz. Esto en el marco de la investigación que se lleva adelante por la presunta desaparición forzada de David Romo. Sin embargo, la diligencia fue diferida.
por situaciones que no conocemos, ha presentado un escrito difiriendo la versión. Posiblemente Fiscalía en los próximos días se pronunciará y lo va a señalar un nuevo día y hora. La versión de él es muy importante porque él fue quien públicamente manifestó que en menos de 5 meses habían descubierto qué es lo que pasó con David y le presentó al pueblo ecuatoriano y ante los tribunales que David había sido asesinado e incinerado. Y esa teoría prácticamente se le cayó en el Tribunal Penal al ser declarados las presuntas personas que les habían asesinado y incinerado a David como inocentes. Los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú invitaron al presidente Lenín Moreno junto a una comitiva para participar en la 14ª Cumbre de la Alianza del Pacífico en calidad de observador. Ecuador busca adherirse a esta alianza como un miembro asociado. El presidente Lenín Moreno viajó este viernes 5 de julio a Lima para participar de la 14ª Cumbre de la Alianza del Pacífico en calidad de observador, tras ser invitado por los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú, países que integran el bloque regional. Ecuador actualmente participa como Estado observador, pero su intención es de iniciar las negociaciones para ser adherido como un miembro asociado. Así lo aseguró el canciller de la República. De esta manera vamos a ganar un fortalecimiento de nuestra economía, un fortalecimiento de nuestro sector productivo y exportador y por supuesto las repercusiones que ello tiene dentro de la economía ecuatoriana en términos de generación de empleo, de captación de divisas y en general de incremento del estándar de vida de la población. La Alianza del Pacífico fue creada como un espacio para impulsar el crecimiento y mayor competitividad de las economías que la integran, a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En ese sentido, el ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda, quien es parte de la comitiva que acompaña al primer mandatario, mencionó la importancia que tiene este encuentro para el Ecuador. En la Alianza del Pacífico buscamos encontrar nuevas oportunidades para otra canasta exportable, para pequeños emprendedores, para las MIPYMES y para las MIPYMES que tienen grandes oportunidades de acceder a estos mercados y de esa forma encontrar nuevos nichos que generen más ingresos y mejor bienestar para este sector de los ecuatorianos. La reunión donde participará el primer mandatario abordará además los procesos de negociación para la adhesión de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur como asociados. Después de participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Moreno realizará una gira por Italia, Francia y Holanda, del 7 al 14 de julio. Informó Edison Saavedra. Momento de nuestra primera pausa. Amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, al regresar, allanamiento policial con 300 uniformados en la cárcel del Rodeo en Portoviejo, en la provincia de Manabí, terminó con 40 de ellos heridos y lesiones leves también. Además, por primera vez desde que empezó el operativo de desalojo se pudo acceder al sitio donde sacaban rocas que contenían oro y que atrajo a miles de personas. Esto sucedió en Imbabura. Ya volvemos con los detalles de estas y otras noticias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Como le anunciamos, un allanamiento policial con 300 uniformados en la cárcel El Rodeo de Portoviejo, en la provincia de Manabí, terminó con 40 de ellos heridos. Los gendarmes fueron recibidos con piedras y palos por los privados de libertad. La operación terminó con el decomiso de droga, una pistola, armas blancas, entre otros objetos prohibidos. Vaya saliendo, vaya saliendo, vaya saliendo. En el momento en que aproximadamente 300 policías se retiraban del operativo que habían planificado. Escudos son los que tienen que quedarse al último. En el bloque número 4 de la cárcel El Rodeo, donde fueron recibidos con una lluvia de piedras y palos por los reos. No se reportaron PPLs heridos, pero sí 40 gendarmes. A humo que avance para allá. Policía tiene que correr ahora. Que fueron atendidos inmediatamente por personal del Ministerio de Salud Pública y luego trasladados en ambulancias al Hospital Berti Ceballos. A los heridos, un bus no toca más, muchachos. Ya paró el sangrado, no hay problema. Vete para acá,
A los que allá ya el compañero no le está parando el sangrado para que le ayuden ahí. Unos salían con contusiones en sus extremidades y ayudados por sus compañeros. Otros solo veían a los afectados en los pasillos, con sangre en sus cabezas. Obviamente se opusieron, hubo un poco de resistencia, tiraron piedras. Luego tomaron el control de toda la cárcel ubicada en la capital de la provincia de Manabí, Puerto Viejo, encontrando desde esta pistola Glock con 16 municiones, además de decenas de armas blancas y objetos no autorizados en los centros de rehabilitación social del país. Equipos electrónicos, droga y un arma de fuego, la cual ya por la ubicación se están realizando las investigaciones respectivas a través de la Policía Judicial para determinar su origen y poder judicializar. El gobernador de esa provincia anunció que iniciarán acciones legales contra los reos que sean identificados en los videos de las cámaras de vigilancia. La intervención se la realizó en uno de los pabellones que no tienen intervención todavía y que no ha sido remodelado. Lo primero que encontraron fue fueron los hechos o materiales con los que agredieron a la Policía Nacional. En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores indicó que el operativo también lo ejecutaron con la Unidad de Contingencia Penitenciaria y que lo lideraron con éxito, y que durante el mismo se encontró un arma de fuego que fue aprehendida y se inició el debido proceso investigativo para identificar su procedencia y la ruta que siguió para el ingreso al centro. Además que reportaron 3 policías heridos con lesiones leves, 3 con roturas de cabeza, 1 con fractura de un dedo y 33 con lesiones leves, y que al momento los policías han sido ya atendidos y se encuentran fuera de peligro. Tenemos más de 1.500 PPLs en toda la cárcel de Rodeo y estamos tratando de hacer el proceso de organización. Toda vez que el estado de excepción nos permite eso, vamos a tomar los correctivos que tengamos que tomar. Los operativos continuarán en ese centro de reclusión, donde los gendarmes fueron atacados con objetos contundentes y se defendieron solo con chalecos antibalas, escudos antimotines y toletes, informó Charlie Pisa. Por primera vez desde que empezó el operativo de desalojo en la parroquia de Buenos Aires, se pudo acceder al sitio de donde sacaban rocas que contenían oro y que atrajo a miles de personas. La policía tiene el control de las 3 minas de donde prácticamente ya salieron casi todos los habitantes. Para llegar hasta Mina Vieja, la primera que fue tomada por unidades de la policía, hay que caminar por cerca de 3 horas por un sendero lleno de lodo. Lo más difícil está cuando se empieza el ascenso. Venciendo los obstáculos naturales, aparecen los primeros cambuches, ahora vacíos, donde solo hay huellas de que horas atrás ahí vivían los mineros. Prácticamente la vida de nosotros aquí es regalada, compa. Mina Vieja prácticamente está vacía, aquí ya no queda ninguna persona. Los que salieron se llevaron las pocas cosas de valor, algo de ropa, lo demás dejaron abandonado en los cambuches, en el piso colchones, en tablas sucias algunas legumbres y alimentos que empiezan a descomponerse. Las condiciones en las que vivían eran infrahumanas, a cada paso tierra y lodo. Estamos aguantando para ver si se calmaban las cosas. Cargar las cosas pesadas prácticamente imposible, el descenso es largo y duro. Por eso se puede ver que dejaron algunas cocinas, refrigeradoras pequeñas, tanques de gas, platos, vasos. La fiebre por el oro les llevó a vivir lejos de todo y con el sueño de algún día hacer fortuna. Decidimos salir y en nombre de Dios, pues, y venimos de arriba hasta aquí, persinándonos y todo. Llegamos hasta Mina Vieja. Como podemos observar en imágenes, prácticamente es una ciudad construida con plástico y madera. Por acá ahora ya es una ciudad fantasma. La policía tiene el control en este lugar. Incluso había una iglesia cristiana. En medio de la nada vivían personas adultas, mujeres embarazadas, madres con niños pequeños, pero había espacio para la diversión. Contaban con un centro de tolerancia, juegos de billar, lo que parecía una cantina, incluso pista de baile. En los cambuches los policías encontraron una variedad de herramientas que eran utilizadas en el trabajo diario. Levantar todos los indicios y poder determinar algunas circunstancias de lo que sucedió en este lugar durante el tiempo que permanecieron realizando la minería ilegal. Pero no era todo, estaban apoyados con tecnología de punta. Varias antenas satelitales se levantaban en puntos estratégicos, las mismas que les permitían estar conectados con el mundo exterior. Contaban con internet de alta velocidad. En este momento ya viene la fase de
investigación para determinar los delitos que se pudieron haber sucedido en este lugar. De Mina Vieja, Los Olivos y Mina Nueva prácticamente la policía tiene el control. En medio de la tierra apareció otro cuerpo de sexo masculino. Aparentemente tenía huellas de proyectil. Con imágenes de Omar Flores y Andrés Castillo, desde Buenos Aires informó Iván Casamen. Una empresa privada cuenta con la licencia ambiental para la etapa de exploración en Buenos Aires, pero la minería ilegal habría impedido que ésta pueda trabajar normalmente. En el Ministerio del Ambiente se reconoce que esta actividad es difícil de controlar. La actividad minera calificada como ilegal en Buenos Aires, Cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, deja al descubierto una realidad que para muchos era un secreto a voces. La minería ilegal es muy difícil de controlarla. La minería ilegal rompe el tejido social de las poblaciones. La minería ilegal no se visibiliza. La minería ilegal contamina. La minería ilegal es aquella que no le deja regalías al país. Desde el Ministerio del Ambiente, Carlos Velasco, subsecretario de Calidad Ambiental, da cuenta que esta actividad ha ido creciendo a pesar de las sanciones que existen. Está en vigencia el RCOA. El RCOA es el reglamento al Código Ambiental. Este reglamento al Código Ambiental es un gran paraguas que tiene el MAE, que tiene el Estado, para sancionar a los infractores. Las sanciones van desde 20 a 200 salarios mínimos vitales, dependiendo de cuál ha sido la falta que ha cometido el operador. En el caso de Buenos Aires, en la Secretaría de Medio Ambiente existe una licencia para la fase de exploración, otorgada a una empresa privada cuyo nombre no se hizo público. Lastimosamente, por el tema de la minería ilegal, pues es muy difícil que la empresa como tal pueda continuar con sus actividades. Es una licencia para exploración inicial, es una licencia no para explotación. Para cada cambio de fase debe haber una licencia ambiental. Minería ilegal que ha dejado varias secuelas en el medio ambiente. El país es susceptible de que haya este tipo de focos de minería ilegal en todas sus regiones. Los daños ambientales que ha generado la minería ilegal en el país son daños que posiblemente nunca el Estado los pueda reparar. Primero porque no sabemos cuáles son esos daños, no los hemos podido cuantificar como tal. ¿Por qué? Porque al ser una actividad ilegal es una actividad escondida. Por eso, en contraposición, el Estado ecuatoriano le apuesta a la minería legal y formal. La minería, el petróleo, generan recursos importantes para el Estado, para el heraldo ecuatoriano. Entonces, lo importante es que esos procesos, esos proyectos, como le decía, sean amigables con el ambiente, sean respetuosos de las leyes ambientales y generen la menor cantidad de impactos ambientales posibles. Actualmente el régimen trabaja en mesas técnicas en busca de una salida definitiva a la minería ilegal, informó Héctor Romero. Por orden del Tribunal Penal fueron retirados los fotorradares ubicados en el cantón Huaca, provincia del Carchi. Además, se entregará un cronograma que será autorizado por el juez para proceder de manera inmediata con la devolución del dinero de las multas provocadas por los fotosensores. En la ciudad de Huaca se desarrolló la rueda de prensa en donde los directivos de la empresa móvil del Norte dieron a conocer sobre el retiro de los fotorradares que estuvieron ubicados por espacio de 8 meses en la E35. Esto en cumplimiento a la orden judicial emitida por el juzgado del Carchi. Según los dirigentes de la empresa, ellos habrían accedido por hacer un favor a los usuarios. Aquí no es que vengan a decir que van a hacer un favor absolutamente de nada. Solamente es cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Garantías Penales. Y eso es de que los obliga. Será un cronograma establecido de acuerdo al mes en el que el usuario registró la infracción, lo que permitirá la devolución del dinero recaudado por las multas registradas por este dispositivo. Son alrededor de $3 millones. El día de mañana revisamos el cronograma, ya lo afinamos y lo vamos a entregar al tribunal. Y con una convicción clara de reconocer el dolor humano, estamos actuando como estamos actuando. Varios conductores que se vieron afectados por estos cobros están en la espera de la devolución del dinero. Además, aspiran que se coloque semáforos inteligentes para poder evitar que se produzcan siniestros de tránsito. Estos fotorradares sean reemplazados por semáforos para que asimismo tenga seguridad el peatón y el ciclista. Que asimismo nos vuelvan nuestros dineros, porque yo ya la pagué esa multa. Y no es, diga, ni 10 ni $20, son $416 que pagué. El presidente del Comité Cívico dijo que este es un logro del Carchi para poder eliminar estos cobros que según ellos eran ilegítimos y perjudicaron el bolsillo de más de 3.000 usuarios de esta vía.
Nosotros vamos a estar pendientes como comité cívico y como todos los agremiados de que se cumpla en su totalidad con la sentencia, especialmente en el aspecto de la devolución de los dineros. Quienes son representantes de los distintos gremios de transportistas dieron su punto de vista ante la eliminación de los fotosensores, solicitando de manera inmediata se hagan los estudios respectivos para la colocación de otro tipo de dispositivos y evitar más accidentes en esta vía de alto tráfico vehicular y peatonal. Dentro de la lista de los perjudicados existen conductores de Guayas, Cuenca, Loja y otras provincias del país. Son de otras partes del país, o sea, vienen personas inclusive que son desde Loja, desde el otro extremo, hay personas de Guayaquil. Es histórico porque le hemos dicho al país que nunca más se hagan situaciones como estas. Tiene vicio de todos los choferes, que a veces pasábamos 1, 2 o 3 veces por ahí y siempre el radar nos captaba, a pesar que bajábamos a la velocidad indicada, pero siempre nos multaba. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. En otro tema, la Fundación Úlcera del Pie Diabético realiza una cruzada para solicitar al gobierno ecuatoriano se incluya el medicamento para la prevención y tratamiento de las úlceras en las personas con diabetes, como parte del cuadro básico de medicamentos. Mediante una cruzada para promover al gobierno ecuatoriano que se incluya el medicamento para prevenir la amputación de los miembros inferiores a las personas que sufren de pie diabético, es como la Fundación Úlcera del Pie Diabético presenta la importancia que tiene esta fórmula en el mejoramiento de la calidad de vida de dichos pacientes. Estos insumos necesarios es un factor de crecimiento epidérmico, que cuando el paciente desarrolla la úlcera de pie diabético, el doctor puede aplicar este medicamento y puede el paciente regenerar el tejido y evitar la inminente amputación del miembro comprometido y afectado. A decir de Miguel Ángel Jacome, representante legal de la Fundación, la inclusión de este medicamento es primordial, ya que su alto costo lo vuelve poco accesible para las personas que viven con esta enfermedad. Alrededor debe costar como unos $500 más o menos cada ampolla, y todos los costos preoperatorios, posoperatorios, hospitalarios como tal, en relación al gasto público, al gasto del Estado, es sumamente alto. O sea, la aplicación del medicamento le ahorraría al Estado bastante dinero. El pie diabético puede surgir en las personas que fueron diagnosticadas con diabetes y que debido a los altos niveles de azúcar en su sangre pueden aparecer laceraciones en sus miembros inferiores, que sin el tratamiento adecuado causan úlceras de infecciones que llevarían al paciente a la pérdida de una de sus extremidades. Pero en el momento que asomó esas ulceraciones, si nosotros recibimos el medicamento adecuado, vamos a evitar la amputación. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2017 la diabetes fue la segunda causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres en el Ecuador, pero un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado puede mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad, informó Mauricio Sánchez. Una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional, la ONU denunció violación de derechos humanos en Venezuela. Ya regresamos en TVC. De regreso en TVC, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre Venezuela. Denunció que se han registrado más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció erosión en el Estado de Derecho en Venezuela durante su presentación del informe emitido tras visitar al país llanero. Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas y el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes y también en operaciones de seguridad por las FAES, las Fuerzas Especiales. Ante esto, el representante de Venezuela en el Consejo Internacional rechazó el informe realizado por Bachelet. Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalados genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos. Entre las observaciones emitidas por el gobierno de Nicolás Maduro está que el 82% de las entrevistas recopiladas en el informe fueron realizadas fuera del país. Además, se condenó que no se priorice el bloqueo económico como uno de los factores que afecta enormemente a la nación. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. Como muchos países, padecemos problemas económicos asociados a diversos factores. Solo el ingreso por exportaciones petroleras pasó de 40.000 millones de dólares anuales a unos 5.000 millones a partir de 2015.
Bachelet ha indicado que la crisis económica afecta a los derechos humanos de salud y alimentación y reconoce el bloqueo. En la presentación del informe, Bachelet también se refirió a las últimas acciones del gobierno de Maduro como un compromiso en materia de derechos humanos. La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas, la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, así como la aceptación de la presencia de 2 oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Informó Valeria Navarro. El informe sobre la situación de Venezuela, hecho por Michelle Bachelet como comisionada de los derechos humanos en la ONU, es un duro revés para el régimen de Nicolás Maduro. Lo que de ahí se desprende podría significar un antes y un después en la crisis del país llanero. El documento, construido en base a la visita que realizó Michelle Bachelet a Venezuela entre los días 19 y 21 de junio, concluye con contundencia que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, entre las cuales señala más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales para el control social. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Para la comunidad internacional, esta no es una revelación nueva, es el eco de las constantes denuncias que se dan en contra del régimen chavista desde hace años. Ya no se trata solamente de un criterio expuesto por la oposición, que siempre podría considerarse que tiene un punto de vista particular, sino de un criterio expresado al más alto nivel, universal, en cuanto a la defensa de los derechos humanos. De modo que esto tiene un carácter oficial, un carácter grave. Y aunque en efecto Bachelet no revela nada nuevo, para Eduardo Febres Cordero, representante de la comunidad venezolana en Ecuador, es una sorpresa la postura de la expresidenta de Chile. ¿Qué habrá encontrado en Venezuela para que Bachelet haya sacado un informe como el que sacó? Bachelet corrobora además la existencia de una profunda crisis en el país llanero. En Venezuela habrían 3.7 millones de desnutridos y calcula que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos médicos en hospitales. Como por ejemplo un paracetamol o un ibuprofeno que quizás acá nos cuesta 10 centavos una pastilla, en Venezuela no se consigue. El informe también apunta a la falta de información y restricciones de comunicación, pero también prevé el aumento de la migración venezolana, de no existir mejoría en la situación. Y eso creará problemas, o agravará los problemas que ya se han creado, sobre todo en los países vecinos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Lo que viene después de este informe es incierto, pero el diplomático José Ayala Lazo resalta la importancia y oportunidad de los países para adoptar una postura más firme. Señala la urgencia con la que la comunidad internacional debe reaccionar para proteger al pueblo venezolano. Mientras tanto, la comunidad venezolana mantiene la expectativa, aunque sea mínima, que este informe contribuya a encaminar la salida que su país tanto necesita. Informó Carolina Basante. El Día de la Independencia de Venezuela se conmemoró con una ceremonia militar. El acto fue precedido por el presidente Nicolás Maduro. Esto mientras en las calles de Caracas, cientos de personas salieron a protestar en contra del régimen. Esta movilización estuvo liderada por el líder de la oposición, Juan Guaidó. Vamos a hacer ejercicios militares y de la frontera venezolana. Anuncio ejercicios militares, cívico-militares. Hoy toda Venezuela, ciudadanos libres, que no se acostumbran, que no se cansan, vinieron a decirle a todo el mundo: no más tortura, cese de la tortura y cese de la usurpación definitivamente en Venezuela. Antes de finalizar, amigos televidentes, queremos agradecerles. Estamos
profundamente contentos por ese cariño de todos los días que nos demuestran a través de esos mensajes que nos llegan a través de nuestras diferentes redes sociales, TVC Ecuador, TVC El Comercio TV. Y para nosotros es un gusto, es un privilegio poder trabajar por ustedes todos los días y mantenerles informados. Es por eso que los invitamos a que nos sigan escribiendo. Tenemos un hashtag, se trata de TVC en tu corazón, porque estamos agradecidos por todo ese cariño, amigos televidentes. Muchísimas gracias por preferirnos. Un abrazo grande, que tengan un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el día lunes.